Seguimos, amigas y amigos, en Telenoticias y ahora con muchísimo gusto recibimos al diputado Frente Amplista, más concretamente el Movimiento de Participación Popular y por Canelones, Carlos Reutor. Reutor, un gusto tenerlo aquí, buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá y un saludo a la audiencia. Una jornada de paro general y nacional del transporte. ¿Qué salida le ve usted a este conflicto? Lo digo porque como diputado además se está integrando la Comisión Parlamentaria del Transporte, ¿no? Sí, bueno, estamos en un proceso de causa que viene hace mucho tiempo. No es la primera etapa de conflicto que tienen los trabajadores con la empresa. Hubieron instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las horas pasadas, donde ahí hubo un planteamiento de un preacuerdo con pagos del mes de julio, en donde las condiciones entendían los trabajadores que no estaban dadas para poder firmarlo, y ese conflicto que tenemos hoy. Me imagino que estarán en alerta los trabajadores, estarán reunidos para ver qué posición tomarán de aquí más. Bueno, yo creo que habían elementos firmes como para poder seguir encaminando un proceso que es complejo para los trabajadores porque sé que están perdiendo mucho y vienen perdiéndose mucho tiempo. Pero bueno, desde el gobierno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte está trabajando para tener una salida y para que los trabajadores tengan lo que realmente necesitan, que es el cobro de su salario, ¿no? Esto no es nada nuevo, creo que tú lo sabes bien, no es la primera vez que pasa con la empresa COPSA, y que es un factor también que más allá de lo que es la problemática puntual de COPSA, también es una generalidad que tenemos en el transporte suburbano, ¿no? Estamos pasando hoy por hoy con una pérdida casi un 40% de la venta de boletos. Es una realidad, que eso nos lleva no solo como legisladores, sino también como gobierno a trabajar en una política fuertemente vinculada al transporte, ¿verdad? ¿La solución pasa exclusivamente por el dinero ahora y por un salvataje de la empresa? Lo digo porque no es la primera vez que esta compañía pide dinero, pide un préstamo. Hace por lo menos una década que viene en números rojos, ¿no? Sí, sin duda, hace muchísimos años, esto no es nuevo, por eso te lo planteaba cuando empecé con mi locución. Yo creo que en esta negociación que se planteó, había una posibilidad de un preacuerdo para que los trabajadores pudieran garantizarse en el mes de julio. Después, si la empresa cumple o no cumple, es otro de los procesos que este gobierno por lo menos no le ha pasado, pero creo que era lo que tenían en la mano. No queda ahí, como te decía, creo que hay que ver realmente qué es lo que se va a hacer con este tema, que es un tema estructural que viene de hace mucho tiempo. Ahí la verdad no pude tener la comunicación con los integrantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con la ministra de Transporte, pero están encaminando un trabajo para poder solucionar esta problemática que viene de hace muchísimos años. ¿El gobierno tiene que empezar a pensar en bajarle el pulgar a COPSA? No sé, creo que es un tema muy delicado. Primero porque es una empresa de muchos años que tiene un porcentaje muy grande del sistema suburbano, no sé si un 40 y poco por ciento del sistema suburbano lo mantiene la empresa COPSA, pero además también el tema de ver la capacidad de respuesta, porque no es solamente bajar el pulgar a una empresa y decir, bueno, salimos del problema que tenemos hoy, no, el tema es que hay que dar una respuesta a la ciudadanía, a la sociedad. Son líneas sociales que tienen un fin. El fin es poder llevar a la vecina y al vecino a sus lugares de destino, de trabajo, de ocio, de lo que sea. Y eso hay que ser muy cuidadoso. No es tan así. Creo que hay que visualizar bien cuál va a ser el trabajo, y lo están haciendo el Ministerio en su concepto, y también plantearse algunos desafíos que van más allá de la empresa COPSA, ¿no? Del sistema de movilidad que queremos, que viene trabajando en ese tema el Ministerio, que es muy importante. Tuvimos un periodo de 5 años que el tema de la movilidad no se trató por los gobiernos pasados, por la cartera pasada. Solamente se trató de inauguraciones muy bonitas de rutas que sin duda que se necesitaban, pero el transporte a nivel nacional tiene que tratarse de otra manera y tiene que ponerse un pienso y un hincapié fundamental para brindar a la sociedad lo que necesita. Otros temas que se trataron o se abordaron en la Comisión Parlamentaria del Transporte fueron los radares, Reutor. ¿Qué opinión tiene sobre esto? A ver, porque la verdad no se ve reflejado en la siniestralidad. Digo,
no descienden los números, es todo lo contrario, es preocupante, van en aumento. Estamos en una etapa muy preocupante en el tema de siniestros de tránsito y accidentes de tránsito en Uruguay, que es, creo que en una entrevista que me hiciste tú, te decía, es como si cayera un avión cada un año, ¿no? 300, 400 personas mueren anualmente por el tema de los accidentes de tránsito. La discusión parlamentaria que pasó ahí es por otro lado. Había algunos acuerdos que hubieron en la rendición de cuentas, de la instalación de los radares pedagógicos, me acuerdo muy bien, en lo cual se le daban 18 meses para la instalación, en cual el gobierno anterior, el ministerio anterior, no cumplió con esos 18 meses de instalación de los radares pedagógicos, pero sí quedó reafirmado un artículo 290 de la ley que mencionaba anteriormente, que era la ley de rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir? Que es una ley más. Ahora, no se invirtió, no se aplicaron, y la discusión de fondo era que se terminaba el plazo en esa fecha y que de ahí, por lo que decía la ley, no se cobraría ninguna de las multas, porque terminaba el plazo de colocación. Porque para multar tendría que estar el radar común y el radar pedagógico. En lo cual, desde el Ejecutivo se pidió un plazo para cumplir con los requisitos que planteaba la ley. Eso exime a que cualquier multa que hubiera en esos 18 meses las tienen que pagar, porque son multas que fueron bien sancionadas, porque no estaba la instalación de radares. Eso fue un tema más de acuerdo político y de implementación que no la hizo el gobierno anterior. Ahora, ¿usted como herramienta considera que el radar es efectivo? Yo creo que nosotros estamos tratando de visualizar cuáles son los mejores mecanismos. Creo que el Estado en su conjunto está viendo, en una problemática que es muy compleja, que pasa por lo cultural, pasa por la enseñanza que le podemos dar a los chiquilines, pero en sí está pasando cotidianamente, porque además hay fenómenos que se están iniciando que realmente no estaban en lo que fue nuestro país anterior, porque yo siempre digo, para mí un país, y hoy tenemos otro país, con grandes avances, pero también con grandes dificultades, que se trasladan desde otros lugares. Las picadas de motos, las picadas de autos, el fenómeno de que antiguamente para nosotros tener un vehículo era casi imposible, hoy tener un vehículo es algo que se accede fácilmente. Entonces también tenemos que ver cómo visualizamos esas dificultades, cómo trabajamos para ayudar a que no haya los accidentes que están habiendo y para tratar de que la enseñanza en el sistema vial sea de la mejor manera. Hay un trabajo que está haciendo una SEB y que se está trabajando con distintos sectores del Ministerio de Transporte que van por el camino de eso, ¿no? También de prevenir, de cómo ver la posibilidad de hacer unos controles masivos sobre estos fenómenos que te implementaban ahora, que van más allá de los semáforos, de los radares, pero también impactan en la siniestralidad, ¿no? Bueno, el tema, usted lo decía, ¿no? Picadas y motos, hasta el más remoto pueblo, 2x3, sufre las consecuencias de esa problemática, ¿no? Sí, creo que no hay ninguna ciudad que no la sufra. Y además tenés otros fenómenos que antiguamente no se daban, ¿no? Ahora la comunicación también por medio de las redes es mucho más fluida. Y eso hace que sean absolutamente ineficaces los operativos, ¿no? Exactamente, entonces es mucho más difícil también de poder hacer operativos, porque además hay mucha cantidad de personas vinculadas a esas actividades. Quizá usted lo pueda ver, yo creo que acá por la zona de Pando también hay en algunos lugares, también hay en la zona de Sauce, en Canelones, creo que no hay un fenómeno, en el mismo Montevideo, en la Rambla, ¿no? Una zona muy céntrica donde pasa mucha gente, también hay esta problemática. Yo me acuerdo que en etapas, hace muchísimos años atrás, se había habilitado el Pinar, me acuerdo, para hacer picadas que se hacían los jueves y viernes, estamos hablando de muchos años atrás, donde mayormente todos se anotaban e iban a hacer esa picada. Yo me acuerdo que era un fenómeno que era muy visto, iba mucha gente, pero los concentrabas en un sitio que podía ser muy regulable y que no tenían las condiciones de seguridad apropiadas para esa instancia. Pero hoy estos fenómenos están pasando, hay que ver cómo se trabaja, que también es parte de muchos de los incidentes que pasan en el tránsito, y bueno, hay que trabajar y creo que tenemos que ayudar entre todos, ¿no? Reutor, muchas gracias, muy amable. Muy bien, a vos. Hacemos la pausa y ya continuamos con más Telenoticias.